Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Esta es parte 2 de 3 partes que vamos a estar haciendo la serie de el en vivo que hicimos el sábado pasado, noviembre 2, 2024. Esta es parte 2 de 3 partes. Que sea de mucha edificación para sus vidas. Que el Señor les bendiga. Eso es imposible, ¿verdad? El texto no te está diciendo que que alguien puede destruir tu fe salvífica. Así es que a mis hermanos que piensan como nuestro hermano John Felix, ¿verdad? Tienen que entender, sean consistentes en su interpretación. Su método de exégesis, su método de interpretación tiene que ser consistente, porque en un debate con el hermano trinitario consistente, yo haría esa pregunta. En este texto, Pablo nos está enseñando que yo puedo destruir esa fe salvífica de otro hermano. ¿Puedo hacer lo que él se vaya al infierno? Sí, no y por qué. Y como digo, pues, como digo, a una persona que va a responder, que va a ser consistente, va a decir que sí. Va a decir que sí. Alguien va a decir, yo puedo causar, perdón, esa persona a que le hice esa pregunta, si es consistente, va a responder consistentemente conforme a su error. Y va a decir, sí, una persona que nació de nuevo, redimida, sentada en lugares celestiales en Cristo, yo puedo hacer lo que esa persona termine en el infierno. Y eso sería un error. Eso no es bíblico. Entonces aquí, en este texto, sino que lo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo quería destruir, se está refiriendo a la fe cristiana, a la secta de los del camino. Gálatas capítulo 3, verso 23, perdón. Pero antes de venir la fe, ahora miramos la frase la fe, que ahora sí, aquí es la otra excepción. ¿Sí? Antes de venir la fe, estábamos confiados bajo la ley. Aquí miramos el contraste. Ahora sí miramos una excepción. La frase la fe sí tiene que ver con el componente de que contrasta a la ley, ¿verdad? Pero antes de venir la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. Entonces aquí hay una excepción, miramos el contraste, ¿verdad? Entre fe y ley. Pero otra vez, el contexto de Gálatas, vaya a leer el contexto de Gálatas y lo va a ver más claro que lo que yo puedo decirle aquí en 5 minutos. Gálatas 6:10, ya vamos llegando a Timoteo. Timoteo tiene creo como 7, 8 textos donde no hay excusa pues para malentenderlo. Gálatas capítulo 6, verso 10. Así que mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. La fe. De una otra forma que puedes traducir la palabra, John Felix, la fe, la familia de la fe. ¿Eh? La familia de la fe cristiana. No hay mucho más que agregar ahí. Efesios 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Miramos básicamente, hermanos, miren, yo no sé si ustedes captan que muy frecuentemente, cuando miramos una frase, la próxima frase básicamente nos aclara, es como que lo está diciendo en otras formas. Aquí lo veo otra vez. Llegamos a la unidad de la fe. ¿Qué es eso? Del conocimiento del Hijo de Dios. Nada que ver con la fe salvífica, sino que nosotros estamos en el cristianismo, se trata acerca del conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la fe que nosotros profesamos. Nuestra fe cristiana se trata acerca del conocimiento del Hijo de Dios. Y leemos otra vez. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No tiene que ver con que alguien pueda ser más salvo que el otro.
hasta que todos lleguemos a ser igual de salvos que los otros, no, no cabe ese tipo de interpretación. La fe, el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la postura de la plenitud. Básico. Filipenses 1:27. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que yo vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué es la fe del Evangelio? Comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Entonces miramos básicamente 2 o 3 descripciones aquí. Firmes en un mismo espíritu, esa es la fe, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Colosenses 1:23. Colosenses capítulo 1, verso 23. Verso 21. Vamos a leerlo, si no importa. Y aunque vosotros antes estabais alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, ese es el estado del hombre natural. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Ya viste, John Felix? Como dice Judas 1:24. Sin mancha, irreprensibles delante de Él. Verso 23. Si en verdad permanecéis en la fe, cimentados, otra frase que le da problemas a John Felix, como una condición. Si en verdad, esa es una frase real, John. Si en verdad eres cristiano, lo vas a hacer. ¿Entiendes? Si de verdad eres cristiano, así va a ser. Eso es básico. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes. Ya viste que Pablo es un trinitario consistente. Constantes. ¿Ya? Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Ya? Aquí está la fe. Si en verdad tú estás en la fe, cimentado, sin moverte de aquí para allá, ¿okay? Tú eres real. ¿Entiendes, John Felix? No hay nada de que, bueno, esta es la condición. Si tú te agarras duro, no es el mensaje. El mensaje no es agárrate duro, sino que, ya como hemos leído, ¿cómo se dice? Sistemáticamente, examínate si estás en la fe, examínate si en verdad andas caminando conforme a la fe, si tu comportamiento es compatible a un cristiano. Si todas estas son verdades, tú eres verdadero cristiano. En Colosenses capítulo 2, verso 7, arraigados y sobre edificados en él y confirmados en la fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Confirmados en la fe, la misma idea, confirmados en la fe. Aquí viene, creo que Timoteo, 1 y 2 Timoteo, creo que hay como 6 o 7 referencias. 1 Timoteo 3:9, verso 8. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Ya viste? El testimonio tiene que ser compatible a la fe cristiana. Simple de entender. Cuando entendemos este concepto, que ya vamos por el texto número 17, debe estar claro y nunca jamás nadie debe, oyendo esto, ¿verdad? No oyendo lo que yo digo, sino que estudiando estos textos, no hay absolutamente ni una excusa para llegar a 1 Timoteo 4
y mal entender que el Espíritu expresamente dice que muchos apostatarán de la fe. Ahí ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. ¿Ok? Miren el contexto, otra vez lo voy a leer. Verso 8, 1 Timoteo 3, verso 8. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Okay? 1 Timoteo 4:1. Aquí viene el texto favorito de los hermanos que abrazan que la salvación se pierde. Este básicamente es el caballito de batalla, ¿verdad? Uno de los caballitos más fuertes de batalla que ellos tienen. 1 Timoteo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. Wow. Apostatarán de la fe. Una palabra clave que hay que estudiar. Creo que mañana, si Dios lo permite, vamos a ir más en lleno a la palabra apostatarán o apostasía. ¿Qué significa apostasía y qué no significa apostasía? Y se les doy un poquito nada más de lo que vamos a hablar mañana. Y mañana voy a pedir a mis hermanos que si pueden subir, hermano Coelho, personas que puedan subir, a tratar de agregar más pues al comentario. Básicamente, el prototipo de apostasía, Judas Iscariote. Judas nunca fue salvo. Judas es el prototipo de apostasía, el que caminó mano a mano con la verdad encarnada. Oyó sus mensajes, oyó sus prédicas, miró sus milagros, miró todo lo que él hizo, pero nunca fue salvo. Eso es lo que significa en la Biblia apostatar. Llegar hasta la verdad, llegar implicando un camino que te lleva hasta la verdad. Estás frente a frente con la verdad, pero decides continuar tu camino. Eso es apostasía en la Biblia. No significa ser salvo, redimido, lavado con la sangre de Cristo, nacido de nuevo y perder tu salvación. Nada que ver con ese texto, nada que ver con ese concepto. Absolutamente nada. El Espíritu dice claramente que algunos en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. Personas, ¿quiénes? ¿Los ateos? No, gente que ha estado en la viña. Juan 15, otro texto que hemos explicado cientos de veces, están en la viña visible, están dentro de las iglesias, sentadotes, calentando banca por 20 años, 30 años, y nunca fueron salvos, nunca fueron redimidos. Estos son los que dicen en Mateo 7, pero Señor, Señor. Y la respuesta es, ¿perdiste su salvación? No, jamás os conocí. Estos textos van unidos. Esto es los que están ahí y no dan fruto en Juan 15. Los que están pegados a la viña, están pegados de una forma visible, igual que Judas. Judas no andaba despegado de Jesús en una forma, ¿cómo se dice? Literal. Él andaba ahí a la par de ellos. Uno de los 12 me entregará. Siempre que se menciona a Judas, se enfatiza uno de los 12. No dice uno de afuera, uno de los 12. Judas es representativo de todo hermano, entre comillas, que anda pegado a la viña. Y ese Judas, que está sentado a la par tuya en las bancas en la iglesia, ese es uno de los 12 discípulos, mateiteis, uno de los aprendices de Jesús, que está sentado a la par tuya, escuchando el mismo evangelio que tú y termina en el infierno. Eso significa apostatar de la fe. No significa absolutamente nada. Cualquier persona que venga con otro tipo de interpretación es incorrecta y tienes que rechazarla. Incorrecta.
Si no, ¿quién es Judas? ¿Quién representa a Judas? ¿O será que Judas simplemente es un carácter, es un alguien que juega un papel en la Biblia y pues no pasa nada, solo existió, vino, murió, lo vendió a Cristo y ya estuvo? Él es representativo de algo en la palabra, en la Biblia, en la palabra de Dios. De igual forma que Abraham es el prototipo de salvación, Judas es el prototipo de la apostasía. Como siempre decimos, nadie va a ser salvo de una forma diferente que Abraham fue salvo. Abraham representa algo en la Biblia. ¿Qué, pero qué bueno que preguntaron, ¿verdad? Qué bueno que preguntan. Nadie va a ser salvo de una forma diferente que Abraham. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15, verso 6. El mismo texto que cita Pablo en Romanos 4. ¿Qué diremos entonces que halló nuestro padre Abraham según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham representa algo en la Biblia. Él es nuestro padre en la fe, ¿verdad? Así que, amigo y amiga católico, en vez de darte preocupando de tu madre María, predica de tu padre Abraham, el padre de la fe. Predica de él, no prediques de la madre de la reina del cielo. María no es tu madre, ni la mía. Pero Abraham en la Biblia es, si tú eres cristiano, es el padre de la fe. Tú tienes que ser como Abraham, creer en Dios para que se te sea contado por justicia. Pero siempre pues en este texto, Judas siendo el representante de la apostasía, de eso está hablando Pablo. Muchos serán como Judas. Hay muchos en la iglesia que son esos Judas. Hay muchas Magdalenas también. Hay muchos de aquellas que tienen muchos pecados. Muchas personas que se le han perdonado pocos pecados, a otras muchas. Hay muchas Magdalenas en las congregaciones que tienen muchos pecados que se les han perdonado. Y por eso su cercanía a las cosas de Dios son más que otras, porque mucho se les ha perdonado. Estas son las personas de que dan todo. ¿Sí? Como aquella que rompió ese frasco de, ¿cómo se llama? Alabaster box. No sé cómo se dice en español. Un perfume carísimo, representativo de que lo daban todo. Algo carísimo. Y lo dio todo porque mucho se le perdonó. Pero ese cabezón de Judas que estaba ahí presente en ese evento, ¿por qué? ¿Por qué mejor? ¿No? ¿Por qué en vez de desperdiciar ese perfume no se vendió para darle a los pobres? Dijo el hipócrita apóstata de Judas. De eso se trata, hermanos, la apostasía. Un cristiano nacido de nuevo nunca jamás va a apostatar. No puede, porque no quiere. Ha sido transformado, tiene un corazón nuevo, un espíritu nuevo. No puede porque no quiere. Y no quiere porque no puede. Oh, entonces somos robots. Ay, ay, ay. No, no somos robots. No somos. Somos creados a la imagen de nuestro Padre, a la imagen de Dios. Y Dios no es un robot. Vamos a hacer decisiones siempre conforme a nuestra naturaleza. Si tu naturaleza es caída, vas a hacer decisiones siempre conforme a tu naturaleza caída. Pero Dios, Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. Pero Dios, siempre los peros de la Biblia. Pero Dios. ¿Por qué me quedé aquí en 1 Timoteo 4 por un rato? Por eso. Mañana le pido a los hermanos que están aquí escuchando que si me pueden ayudar mañana para que
Y les digo ahora porque para que preparen algo especial para los hermanos que podemos poner en YouTube, en Facebook y todas estas cosas. Que colaboremos, hermanos, este texto. Si usted explica este texto, y yo sé que hay muchos hermanos que pueden explicar este texto 100 veces mejor que yo, especialmente la palabra apostasía. Tenemos que hacer viral este texto, 1 Timoteo 4:1, porque creo que es el fundamento de la falsa doctrina que alguien puede perder su salvación. Ya, para usar ese lenguaje de las redes sociales, ¿verdad? Hacer viral este texto y hacer que los hermanos entiendan que una vez que derrotamos la idea, no derrotar al texto, cuando derrotamos la falsa idea, la falsa interpretación de este texto, vamos a ayudar a nuestros hermanos, no a refutarlos, a ayudarles para que no sigan mal representando lo que el Espíritu Santo está diciendo. Imagínate que el texto explícito dice, pero el Espíritu, y refiriéndose al Espíritu Santo, el Espíritu dice claramente que algunos en los últimos tiempos apostatarán de la fe. El Espíritu Santo está diciendo algo. Vienen nuestros hermanos y dicen, el Espíritu Santo está diciendo explícitamente que pueden perder la salvación. Tremendísima mala representación de lo que el Espíritu Santo está diciendo. Pararse detrás de un púlpito especialmente y decir, así dice el Señor, así dice el Espíritu Santo, es muy peligroso, muy peligroso. A nadie nos gusta que nos mal representen. Aquí su servidor me pone bien acelerado cuando alguien dice que yo creo algo que no creo. Y yo no soy un caso especial. A nadie nos gusta que nos mal representen. Imagínate cómo debe sentirse Dios. 1 Timoteo 5:8. Aquí está el texto de nuestro hermano John Felix. Pero si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Algo que el texto no dice, el que no provee para su casa no acaba de perder su salvación y es peor que un incrédulo. Sería redundante, ¿verdad? Porque alguien que pierde su salvación no es peor que un incrédulo. Alguien que pierde su salvación es un incrédulo, punto. Sería algo redundante. ¿Verdad? No hace lógica, no es coherente, no sirve esa interpretación. ¿Qué es lo que está diciendo? Alguien que no provee para su casa, y puede ser el contexto, creo que el hermano Coelho hacía referencia a esto ayer. Puede referirse a su casa, literalmente su hogar, su esposa, su esposa, sus hijos, o la casa, ¿verdad? Recuerden que los cristianos en los primeros tiempos se reunían en casas, ¿verdad? Entonces puede aplicar la interpretación. La casa donde se reunían los cristianos, o su casa, literalmente. Si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Continuamos. 1 Timoteo 6:1, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Muy clave ese texto. Un día vamos a hacer en vivo acerca del amor al dinero. Por el cual algunos, deseando tenerlo, se han desviado de la fe y se han causado muchos dolores. Vamos a tratar de ¿cómo se dice? Hay una frase en inglés. Empezando, vamos a excluir las posibilidades. Vamos primero a excluir posibilidades. Vamos a poner la posibilidad de si Pablo está diciendo aquí que muchos que han amado el dinero han perdido su salvación. ¿Será que de eso está hablando Pablo? Bueno, como digo, la soteriología de Pablo es consistente. Pero vamos a poner eso a la par porque obviamente yo estaría interpretando el texto conforme a mi cosmovisión, conforme a lo que yo creo. Vamos a quitar ese componente. Vamos a preguntarle al texto. Dame una idea, texto,
Dame una idea, Pablo, en 1 Timoteo 6:1, que eh, causar muchos dolores significa perder la salvación. Desviado de la fe, desviado. Bueno, ya Pablo, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, ya nos ha explicado en 1 Timoteo 4:1 qué significa eso. Yo creo que ni siquiera terminé de leer la última frase del... Voy a regresarme, hermanos, un poquito. Nunca terminé de leer la última frase, la última sección del primer, y ya regreso, ahorita regreso al otro texto. 1 Timoteo 4:1, terminé en la frase apostatarán de la fe. Mire lo que se dice, mire la descripción de alguien que los apóstatas de la fe, pues. Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Alguien que va a apostatar de la fe, un apóstata, ya entendemos que no es un cristiano. Nunca fue. ¿Por qué? Porque está prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ese es un apóstata. ¿Qué es lo que dijimos? Alguien que camina y llega hasta la verdad y prefiere prestar atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Cómo podemos decir que esa fue una persona salva? Regresamos al prototipo de apostasía, Judas. ¿Entiende? Esa fue la última frase que se me olvidaba pues agregar. ¿Dónde estábamos? 6:1. Tenerlo enviado de la fe. Por lo cual algunos, deseando tenerlo, se han desviado de la fe y se han causado muchos dolores. Hay personas, estoy seguro que hay personas muy conocidas de que han amado al dinero. Somos seres humanos, hermanos, y tenemos necesidades económicas. Y el diablo nos puede tentar, ¿verdad? Pero tarde o temprano, a veces sí, a veces no, vamos a ser descubiertos, ¿verdad? Y quizás, se van a causar muchos dolores de diferentes formas. Alguien puede ser descalificado porque, miran, este pastor andaba agarrando este dinero y comprándose un Cadillac del año, o su casa grande y lo descubrieron, etcétera, etcétera. El texto no me dice a mí de que perdieron su salvación, ¿verdad? Y las personas que terminan en el infierno, que predicaron el evangelio todos los domingos, nunca fueron salvos. Esos son los Judas que nunca fueron salvos. Estos son los mismos de 1 Timoteo 4:1. Entonces, eso aplica a una persona que nunca fue salva. Pablo se estaría contradiciendo, ¿verdad?, en su soteriología. Y sabemos que Pablo no lo va a hacer. 1 Timoteo 6:21, ya casi terminamos. 5 o 6 textos más. ¿Qué hora son? 6:26. Ojalá que terminemos a las 7. 1 Timoteo 6:21, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. La gracia sea a vosotros. Van a leerlo en contexto. 1 Timoteo 6:21. Verso 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de los que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. Pablo, ¿estás hablando de que alguien puede perder su salvación con este texto? Desviado. ¿Cómo podría? Yo manejo camiones, ¿verdad? Siempre ando con el Google Maps, con la burrada esa para buscar las direcciones, ¿verdad? Desviado de la fe, desviado. A veces me manda el mapa aquí, el internet me manda por un lugar que no debo.
¿verdad? Y a veces me paso, a veces no está claro y me paso. Me desvié, me fui por otro lugar. Nunca llegué, no llegué. Se desviaron de la fe. Se desviaron de la fe. Esa es una interpretación. Nunca estuvieron ahí. O básicamente pues cayeron, fueron desviados de la fe y, como dice el texto anterior, se han causado muchos dolores. Pueden haber ambas interpretaciones. El contexto, leyéndolo todo en el contexto, pues, y si puede ir uno a qué es lo que está hablando Pablo, mejores explicaciones pueden haber que la que estoy dando yo. Pero tenemos que hacer que Pablo sea consistente acerca de lo que él cree acerca de la salvación. No podemos hacer que Pablo diga aquí que estamos seguros en Cristo y en otro lugar que no. No se puede. Verso 22, vamos rápido, quiero terminar las 7. Verso 6. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercitas cargadas de pecado, papá, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo. Papá, yo conozco un montón de esas. Siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. ¡Qué barbaridad! Este es uno de los textos más mejor descriptivos acerca de lo que estamos hablando. ¿Okay? Reprobados en lo que respecta, o en inglés dice concerning the faith, lo que concierne a la fe. Reprobados en lo que concierne a la fe. Lo que enseña no aplica al cristianismo. Si yo pudiera traducirlo eso en una sola frase, lo que enseñan no aplica, no es compatible a lo que se enseña en el cristianismo de la Biblia. Nada que ver, que perdieron la salvación. Perdieron la fe y por ende perdieron la salvación. Nada que ver con eso. Siguiendo pues con la misma idea para que no perdamos el hilo de la idea de este en vivo. Texto número 23, 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pregunta el texto, ¿será que Pablo puede proteger esa fe salvífica? ¿Tiene el poder él? No, no, obviamente no. ¿Okay? Él ya escribió Filipenses 1:6, el que empezó la buena obra, él la va a terminar, la va a completar. Él. ¿Ya? Pero Pablo habla aquí que él ha peleado. Yo he peleado la buena batalla, yo lo hice. Amén. Tú lo hiciste, Pablo. He acabado la carrera. Amén. Pero ya Pablo ya escribió en Filipenses 1. ¿Dónde está Filipenses? Aquí está. Perdón, Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, verso 13. Pudiéramos leer este texto de 2 de Timoteo 4:7 y seguir con Filipenses 2:13. Escuche. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Filipenses 2:13. Porque Dios es quien obra en mí. En vez de vosotros, puede poner, es Dios el que obra en mí, tanto el querer como el hacer. Todo se trata de Dios. Pero yo lo hice. Sí, tú lo hiciste. Tú lo hiciste. Respondimos anteriormente, es tu fe, sí, es tuya, porque Dios te la dio. Es tuya, porque Dios te la dio. Tú peleaste, tú lo hiciste. Buenas obras, tú las hiciste, tú las hiciste. Efesios capítulo 2, verso 10, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, que él de antemano preparó para que anduviéramos en ellas. La Biblia es clara, hermanos. Tú lo hiciste, pero no lo hiciste con tu poder intrínseco, tú solo. Dios te motivó, Dios posibilitó, se dice. Dios hizo todo el crédito, toda la gloria es para Él. Verso número 24, Tito 1:13.
este testimonio es verdadero. Por esta causa, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Repréndelos para que sean salvos. Nada que ver. Repréndelos para que sean sanos en la fe. Sanos, creo que es la palabra healthy. Healthy, no sé cómo se dice, saludables. Para que sean saludables en la fe. ¿Sí? Por eso es que alguien se debería poner ahí como título en TikTok, sana doctrina. Tito 3:15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Santiago 2:1. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo como actitud de favoritismo. ¿Sí? Miramos aquí el comportamiento que es compatible a la fe cristiana. No lo hagamos con favoritismo. ¿Ya? Porque tú tienes más seguidores, a ti sí te voy a subir. Porque tú tienes más seguidores, pues a ti te voy a escuchar. Este hermano no tiene muchos seguidores, entonces no hay que ponerle atención. Este hermano habla bonito, hay que ponerle atención a él. Este hermano me gusta no debe de haber favoritismo, hermanos. El respeto debe ser, y esto aplica a mí también, ¿verdad? Yo lo que estoy diciendo eh, aplica a mí. Y recuérdeme, por favor, hermanos, si yo fallo en esto. El respeto que se debe tener para responder una pregunta, el tono que debemos de tener hacia un hermano que tiene 50,000 seguidores debe ser el mismo que se tiene al hermano que tiene 5 seguidores o no tiene seguidores o no hace contenido. Si somos hermanos en la fe, estamos todos en un solo nivel, como siervos. Somos siervos de un Señor. ¿No? Judas, otra que tengo en mente, hacer un live acerca de la cartita de Judas. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, esta es la definición, nuestra común salvación. Esta es la definición, viene antes de la frase que tenemos aquí hoy en vivo, la fe. Nuestra común salvación. He sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Esta es nuestra fe. ¿Sí? Nuestra fe, nuestra común salvación. Esa es nuestra fe. Y es nuestra. Ahí está el otro elemento, el otro detalle. Es nuestra fe. Es mía. Número uno, es mi fe. Dios me la dio. Y es nuestra común salvación. El cristianismo, todo lo que implica eso. Defender la fe ardientemente. Para los hermanos, un paréntesis, ¿verdad? Casi todos los días en los en vivo, ¿verdad? La Biblia no es para contender. Este texto, pues, dice que sí. Obviamente, no es necesario decirlo, ¿verdad? Pero la intención del corazón, Dios la va a pesar. ¿Verdad? Si contender para algunos significa andar de en vivo buscando pleitos, pues Dios va a juzgar el corazón. ¿Verdad? Pero si es para ardientemente, creo que la palabra es también ardientemente contender, creo que es una palabra que implica una batalla. Ya, no de esas batallitas. Te pasa sana doctrina. No de esa batalla, ¿verdad? De TikTok, sino que es una batalla siempre, constantemente, defendiendo la fe cristiana, todo lo que eso implica. ¿Verdad? Aquí, pues, este texto
miramos que Judas estaba tenía algo en mente, y el Espíritu Santo lo llevó por allá. Mira lo que dice, amados,